muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros y acompañarnos en la presentación del que ya es el cuaderno número 7 de Comunicación Evoca y que hemos dedicado en esta ocasión a hablar y analizar el futuro del periodismo. Me acompañan dos de los autores del cuaderno y el asesor editorial de la colección, Juan Luis Sánchez, Pepe Cervera y Pepe Cerezo. El esquema del acto va a ser sencillo, como siempre. Yo haré una breve introducción de lo que es la colección, de cómo hemos llegado hasta aquí en estos 3 años, de cómo empezamos y hasta ahora, cuáles son los objetivos y lo que pretendemos con la colección. Y a partir de ahí, pues cada uno de los autores harán un breve resumen de cuáles son los aspectos que ellos han tratado en su artículo para este cuaderno. Y Pepe también pues comentará reflexiones en torno al momento que está pasando el periodismo en estos días, ¿no? Muchas gracias a vosotros por asistir. Al final la EOI también nos ha proporcionado a última hora streaming, a lo cual agradecemos, y un saludo también a todos los que nos estén viendo a través del vídeo, ¿no? Pues en los cuadernos los arrancamos hace ya 3 años, era julio de 2009, y el primero que empezamos lo dedicamos a la revolución de la prensa digital. El objetivo de la colección era ese: contar qué está pasando con la comunicación en esta época vertiginosa de cambios, ¿no? Si la crisis económica que todos vivimos y que todos los sectores padecen, si a eso se le suma la revolución tecnológica que representa Internet y los cambios de modelos que ha traído también la web 2.0, y todo se mete en una coctelera, pues eso es lo que le está pasando al periodismo en los últimos años. Es la transformación seguramente más compleja y completa que ha tenido la comunicación pues desde el siglo XVI, ¿no? Ese es el objetivo, y lo queríamos hacer también con un triple eje, desde una triple visión. Por un lado, plural. Yo creo que los cuadernos se caracterizan por unos puntos de vista que no obedecen ni a edad, ni a género, ni a posición en la cadena de valor, ni siquiera al punto geográfico desde donde están escritos, ¿no? Yo creo que es multidisciplinar porque han pasado de los 51 autores que ya han escrito en los cuadernos, hemos tenido periodistas, sociólogos, economistas, matemáticos, informáticos y gente que ha estado y que está en las universidades, gente que desarrolla contenidos y su periodismo desde los blogs, desde medios tradicionales, desde nuevos medios digitales. Es decir, hemos tratado que esa sea esos prismas o un prisma con 7 caras en cada uno de los cuadernos, 7 caras diferentes que aportan un aspecto que analizamos de la comunicación. Y creemos que también ese es un valor, que el hecho de juntarlos en un solo documento, esas 7 visiones juntas, aportan o representan más que cada una por su parte, ¿no? La suma de esas 7 visiones yo creo que ayudan a conformarse una idea de qué es lo que está pasando en cada una de las áreas que hemos venido tocando, ¿no? La segunda de las características es que es colaborativo. Todo se hace con licencia Creative Commons y los autores no reciben una remuneración económica. Le damos cariño y tratamos de que quede lo mejor posible. Mimamos la edición del cuaderno, pero está pues eso, a expensas de la voluntad y la disponibilidad que tienen los propios autores. Y yo simplemente agradecimiento, ¿no? Porque es un privilegio el poder haber llegado hasta el número 7, tener más la lista o el listado de autores que han querido participar en los cuadernos, y que yo creo que, bueno, pues que hay pocas iniciativas similares, ¿no? en España en este sentido, y por mi parte nada más sentir que el agradecimiento a que todos hayan querido estar en ellos, ¿no? Decía que era la pluralidad,
el espíritu colaborativo y también un espíritu divulgativo. Lo que nos hemos encontrado, yo, que soy el más mayor de los presentes entre los ponentes, es que no seamos emigrantes del mundo analógico al digital, es que seguimos en el analógico el 8 de cada 10 minutos al día. Entonces, sí que me parecía importante tratar de explicar a la gente que menos contacto tiene con el día a día de lo digital, en qué está cambiando la comunicación y cuáles son las transformaciones principales y cómo está afectando al proceso. Y hacerlo para que lo entienda el mayor número posible de personas. Esa era la tercera característica que creíamos que tenía que tener el cuaderno cuando diseñamos conjuntamente con Pepe la colección. Y así hemos andado estos 3 años, donde han ido apareciendo también nuevos elementos a tener en cuenta, donde había dudas y amenazas hace 3 años han desaparecido y han sido sustituidas por otras, y donde vemos que además el ritmo de cambio es completamente vertiginoso, ¿no? Y bueno, por terminar ya con esta parte, pues sí, señalar que efectivamente que lo que estamos notando es que en cada nueva publicación se produce una oleada también de descargas y de consultas de los números anteriores, ¿no? En el mes de febrero hemos tenido el máximo de consultas y descargas, que ha sido un mes en el que no hicimos ninguna presentación, por ejemplo, ¿no? Es decir, y ya el número de descargas totales pues supera los 10.000 ejemplares, que para un proyecto modesto como es el de los cuadernos de comunicación, pues la verdad es que nos llena de satisfacción, ¿no? Y ahora ya, pues, repasar los títulos anteriores. Empezamos en el año 2009 con la revolución de la prensa digital y ese fue nuestro punto de partida. Se trataba eso, de caracterizar en qué estaba cambiando el mundo de los medios, y ahí pues aparecían referencias, yo creo que de las primeras, ya por ejemplo a lo que representaba Twitter, y fue un artículo de Enrique Dans del año 2009, o Óscar Espíritu Santo, donde también hablaba del periodismo ciudadano y de la participación. Luego el segundo lo dedicamos a un área temática muy poco conocida y con muy pocas publicaciones en España, la analítica web. En su momento fue la primera publicación en castellano, yo creo que se hizo sobre la materia, y tuvimos la suerte además de que este cuaderno en concreto lo coordinó Adrián del País, Adrián Segovia. El tercero, la televisión, el mundo de la televisión y cómo se ha transformado también. Lleva un 1 después de la televisión que viene, porque el objetivo es hacer también una segunda parte. En ese momento esbozábamos cuáles eran los cambios que se estaban produciendo en el mundo de la televisión a partir de la televisión conectada, pero todavía las plataformas y la mayor parte de las aplicaciones que hoy están ya que han visto la luz todavía estaban muy embrionarias, y creemos que hay materia suficiente para hacer una segunda parte del cuaderno. El de comunicación política, que bueno, dentro de todos pues es uno de los que especial cariño le tengo, porque creo que fue muy oportuno. Su realización llegó en un momento poco antes del 15 de mayo, pero cuando ya en las redes se veía toda la carga de participación y política que ya existía. Lo hicimos aquí en este mismo aula y la verdad que fue muy interesante, porque, como digo, por el momento y la capacidad de anticipación que tuvo para lo que ocurrió varios meses después, ¿no? Es seguramente uno de los cuadernos en los que más he aprendido. El de identidad y reputación online, pues yo creo que también es un elemento básico. Todos los días estamos escuchando hablar de identidad y reputación en el mundo digital y la diferencia que existe, o si la hay o no, con el mundo analógico. Se ha transformado. El capítulo, por ejemplo, de Delia
Rodríguez, El misterio de los influyentes, en el que intentaba caracterizar cuáles son los nuevos influyentes en el mundo digital, esos expertos, los amateurs, distintos perfiles que son los que están configurando a los nuevos líderes de opinión en las redes sociales. Y aquí pues tuve también la oportunidad, junto con Mariluz Congosto, de analizar también lo que fue una de las primeras crisis de reputación corporativa en Twitter. Monitorizamos durante un periodo de tiempo todos los tweets e información que salió en torno a una crisis en el mes de abril de hace ya, bueno, del año pasado, ¿no? Del año pasado, y simplemente expusimos las conclusiones. Se trataba también de saber, en aquel momento yo creo que hasta ni siquiera sabíamos con cuántos tweets, bueno, eso tampoco lo sabemos hoy, se consigue un trending topic, ¿no? Pero cuál era la curva de propagación de los tweets o cuando se llegaba al punto de la crisis. Bueno, son algunos de los elementos en los que también hemos ido aprendiendo. Y el último, hasta llegar al de hoy, pues fue el que presentamos en diciembre, la publicidad en la era digital. No habíamos tratado el tema de la comunicación comercial y nos parece que también era el momento. Las agencias ya habían dado pasos, yo creo que muy importantes, a la hora de configurar la nueva publicidad y tener en cuenta el mundo digital, más allá de los soportes tradicionales, y tuvimos también pues, la suerte de contar con profesionales muy destacados de su área de actividad, tanto de las propias agencias, de revistas especializadas o desde cátedras de comunicación, ¿no? Y ahora en el que nos ocupa, que es el de hoy, el futuro del periodismo. Arrancamos con una, más allá de la presentación, con un artículo de Gumersindo de la Fuente, el adjunto al director del País, que trata de hacer un diagnóstico de la situación. Y lo hace, yo creo, de una forma bastante descarnada. Si estamos viviendo ahora, y lo hemos dicho, ¿no?, una crisis económica más una revolución tecnológica, él también aborda y llama la atención sobre aquellos puntos en los que los medios o los periodistas no hemos estado a la altura, no hemos sabido anticiparnos a la llegada de los tiempos, ¿no? Y esa autocrítica se refleja también en su diagnóstico de la situación y cómo hemos llegado hasta aquí. Ramón Salaverría, profesor de periodismo de la Universidad de Navarra, analiza eso, si a partir de ahora los medios y los periodistas han de compartir el futuro o no. Lo que hemos visto también es que Internet abre la posibilidad de que los periodistas tengan su marca personal, no es algo propio o exclusivo de Internet. Ocurrió con la radio y ocurre con la radio y con la televisión, pero con los periodistas de papel nunca habían tenido la visibilidad propia, personal, como la que les proporciona las redes sociales e Internet, ¿no? Y eso genera y está generando consecuencias en la forma de relación, tanto de las audiencias con los periodistas como con los medios y de los medios y de los periodistas entre sí. Chiqui Esteban, que es director de nuevas narrativas de lainformación.com y uno de los profesionales, yo creo, más destacados en este campo en España, aborda las nuevas profesiones del periodismo. La capacitación profesional también ha cambiado con los nuevos tiempos. Los perfiles que se les piden a los informadores, a los profesionales de los medios, no son los mismos, no es el mismo perfil que el que nos solicitaban o nos pedían a nosotros cuando queríamos ser becarios en Radio Nacional de España o en la agencia EFE. Y yo creo que tiene la suerte de encabezar o de formar parte de ese grupo que son los que menos problemas están teniendo en este momento a la hora de buscar o de tener un puesto de trabajo, ¿no? Porque cuentan con unas capacidades o han desarrollado unas capacidades y una formación que no es fácil de encontrar en este momento en el conjunto del colectivo de periodistas. Silvia Cobo, periodista y autora de un manual reciente para un kit de periodistas para la era digital, aborda también ese tema que comentamos, la importancia de la marca
y qué significa para un periodista cuidar su propia imagen y su propia reputación. Juanlu nos hablará y escribe sobre el reporterismo multimedia y el periodismo participado. Ismael Nafría, en La Vanguardia, hace una reflexión también en torno a ¿es viable la posibilidad de una sociedad sin periodistas? ¿Los periodistas pueden ser sustituidos al final por algoritmos o por aplicaciones, por procesos complejos? ¿Qué aporta? ¿Sigue siendo válida la función que desarrolla el periodismo hoy? O sea, la sociedad sigue demandando eso. Y por último, y también sobre el papel actual del periodismo, pero mirando hacia el futuro, las reflexiones de Pepe Cervera, ¿no? Que Pepe, pues lo mismo, lleva pensando y reflexionando y escribiendo en torno a lo que es el periodismo digital, pues desde hace más de 10 años, ¿no? Y este es el contenido del cuaderno que hoy os queremos presentar. Y sin más, pues le voy a dar la palabra a Juanlu para que haga un pequeño resumen de su intervención. Vale, muchas gracias. Bueno, pues gracias a todos por estar aquí, gracias a Evoca por invitarnos a participar en este cuaderno. La verdad me hace mucha ilusión porque he conocido y leído los anteriores y de pronto tener la oportunidad de decir algo en uno de ellos, pues está muy bien. Me cargaron la tarea, la complicadísima tarea, creo. ¿Está apagado? A ver. Ahora sí, ¿no? Complicada tarea, decía, de hablar del periodismo relacionado con el mundo de las redes sociales, con el mundo de la participación, con esos nuevos perfiles profesionales y esos nuevos perfiles amateurs que hay ya en los flujos de información diarios, cada día. Y digo, vamos, creo que es muy complicado. Creo que ni siquiera lo consigo, creo que a veces que rodeo algún tema en el cuaderno para no entrar de lleno en algunos debates que creo que deberían estar superados a día de hoy. Creo que a gente de mi generación, yo soy del 83, pero hay gente todavía que está estudiando, a los que cada día se les intenta llenar la cabeza de debates que creo que no nos corresponden generacionalmente, que no nos tienen por qué preocupar, porque aunque sean parte de la crisis, del cambio que está sufriendo nuestra profesión, nosotros no tenemos por qué tener nostalgia de un periodismo que no hemos vivido. Nosotros hemos vivido cómo han languidecido las redacciones, cómo hemos hecho corta y pega sentados al lado de grandes profesionales del periodismo que también hacían corta y pega porque no se hacía otra cosa. Y hemos vivido eso en muchas redacciones locales, nacionales y de todo tipo. También hemos vivido cómo nuestra profesión estaba muy mal vista, como los periodistas éramos parte del no nos representan, los medios de comunicación parte del problema. Hemos visto cómo la precariedad laboral iba a la par que la pérdida de valor de nuestro producto, es decir, hacíamos un tipo de información tan poco valorado que era perfectamente factible sustituirnos por cualquier otra persona que pasara por la calle, en algunos casos. Todo eso ya ha pasado, todo eso ya está ahí. Entonces, para gente que está ahora, que estamos ahora empezando a hacer cosas y que tenemos muchas ganas de ser periodistas porque nos gusta mucho esta profesión, lo peor que podemos hacer es dedicar nuestras horas de máxima creatividad a el debate de si el periodismo ciudadano es periodismo o no es periodismo, sobre si el papel va a sobrevivir o no va a sobrevivir, o sobre si el intrusismo laboral tiene algo que ver con la crisis profesional que vivimos. Creo que todo eso está muy bien, que se analice, que se hable, que se profundice en eso, pero creo que no forma ya parte del debate que hay que tener para ser proactivo en esta profesión, sino que hay que enfocarse hacia el futuro y empezar a hablar de otras formas de hacer periodismo, otros roles dentro del periodismo, y hay varios capítulos además dentro del cuaderno que hablan sobre eso. Probablemente una de las razones por la que los periodistas estamos tan mal vistos y una de las razones por la que la precariedad está a la orden del día
y también otra de las razones por las que probablemente haya muchos ciudadanos que sean capaces de informar sobre determinados temas mejor que muchos periodistas, es precisamente la pérdida del valor de lo que hacemos. En un tiempo donde la escasez de información es lo que domina, es decir, donde el periodista vive de contarle a la gente lo que solo él sabe, está claro cuál es el papel del periodista, el que ha sido hasta ahora. Pero en un tiempo donde el periodista sabe igual o menos que la comunidad que le rodea, el trabajo ya no puede ser el mismo. El trabajo ya no es gestionar la escasez, sino gestionar el ruido. Intentar que la gente, de todo eso que está pasando, aprehenda, interiorice lo importante, se quede con lo que es válido desde el punto de vista del criterio de una persona que se dedica a jerarquizar lo importante para los demás. La gran pregunta ahí, por supuesto, es, ¿y para eso hay que ser periodista? ¿Qué es el periodismo? En fin, preguntas hacia atrás todas las que queramos, ¿no? Por eso, a la hora de analizar productos informativos online, mi guía es: el periodismo es una metodología, no un oficio, no un puesto de trabajo. Si la información que estamos leyendo o estamos viendo respeta unos criterios de credibilidad, veracidad, contrastación de fuente, contrastación de hechos, diversidad de pareceres, hilo narrativo, en fin, lo que queramos decir que es los componentes del periodismo, entonces será periodismo, ¿no? Y si no cumple todos esos factores, si no cumple todas esas checklists, entonces no será periodismo, aunque lo haga un periodista, aunque lo haga en un medio de comunicación. Y eso también tiene bastante que ver, creo yo, con la pérdida de valor de la información hecha profesionalmente en las redacciones de los grandes medios de comunicación. Nos podemos encontrar con muchísimos ejemplos de comunidades online que generan un tipo de contenido que acaba arrastrando a los medios de comunicación. Y eso sería otro capítulo de cómo ese periodismo participado, por cierto, el concepto de periodismo participado, no sé si es la primera persona que lo usa, pero que sí que es la persona que yo se lo he escuchado, es de Merche Negro, que es la promotora de una iniciativa de audiovisual de participación online en vídeo que se llama budeo.org. Decía que si hay una corriente de información online a que acaba arrastrando la forma en la que los grandes medios hacen periodismo, a mí eso me parece un cambio de era. Es decir, la agenda setting ya no está en poder exclusivo de los grandes medios de comunicación, los periodistas ya no tenemos el monopolio de la palabra, ni el sello de notario de lo que es verdad o de lo que no es verdad. Y a todo eso hay que adaptarse. Si hemos visto muchos ejemplos, el más claro, por supuesto, de muchas cosas también de esto es el 15M, de cómo algunos medios intentaban ignorar activamente el 15M hasta que un día se dieron cuenta que las redes sociales ardían en contra de los medios porque ignoraban el 15M. Luego se dieron cuenta que el 15M daba audiencia y se entregaron enamorados a informar del 15M diariamente, minuto a minuto en todas las asambleas, ¿no? Incluso cuando ya la noticia a lo mejor estaba en otro foco. En este capítulo pues hemos intentado, y digo hemos porque yo todo esto que digo no es porque me crea en posesión de ninguna gran verdad, sino porque he intentado dar voz a gente como Bernardo Sampa, a gente como Merche Negro, como Pau Llop, que también es otra persona que lleva 10 años casi montando iniciativas de periodismo participado, de periodismo ciudadano, iniciativas como Fix Media, que es una herramienta online para que la gente pueda mejorar las noticias, para detectar fallos, faltas de rigor en las noticias y aportar datos que puedan mejorar lo que ya los periodistas hemos publicado. Hay iniciativas muy interesantes que también forman parte de cómo los periodistas podemos abrirnos caminos a partir de ahora, ¿no? Como es volver a otro tipo de información en papel, el libro electrónico, gente como Ander Izaguirre, como Alberto Arce, la editorial Libros del Caos o la editorial Cícero, que están publicando reportajes, el gran reportaje que ya no cabía en el semanal, porque no cabía, se está refugiando en formatos de libro electrónico de 15.000 palabras, 16.000 palabras, 50.000 palabras, pero que son ese tipo de periodismo narrativo que todos nos dicen en la facultad que acabaremos haciendo, ¿no? El de Kapuczynski y tal, ¿no? Toda esa cosa que nos meten en la cabeza que nunca ocurre, pues
Hay un nuevo formato, gracias a Internet, que es el periodismo narrativo en ebook, que creo que puede dar salida a todo ese periodismo de contexto que acaba repartiéndose y fragmentándose en reportajes muy aislados que luego nunca son parte de la prioridad editorial de los grandes medios, ¿no? Y luego sobre el futuro del periodismo, creo que, a pesar de que, en fin, noto que estoy siendo como muy contundente, creo que tenemos que tener cierto cuidado por respeto a la situación que estamos viviendo en el sector. Hay mucha tendencia, todos la tenemos, a decir, bueno, el periodismo ha muerto, el papel ha muerto, los blogs han muerto, Twitter es la revolución, no, ahora la revolución es Facebook, no, Facebook se va al garete y eso va a implosionar el mundo de Internet. Bueno, nos pasamos el día un poco guruseando, ¿no? Y sí que tengo la sensación de que para mucha gente que está muy jodida, eso puede llevar incluso a causar cierto enfado en mucha gente que está escuchando cómo permanentemente estamos hablando de cuál va a ser el futuro del periodismo cuando realmente no tenemos ni idea. Igual que no sabemos cómo vamos a salir de la crisis, igual que los economistas que llevan diciendo determinadas cosas 3 años, se está demostrando que las decían porque era su idea de lo que debería ser, pero no de lo que realmente iba a funcionar. Me da la sensación de que con el periodismo pasa lo mismo, ¿no? De que abusamos un poco de trazar líneas clarísimas de discurso de hacia dónde debe ir la profesión, y a lo mejor deberíamos ser más prudentes, ir probando cosas, ir innovando, ir dando pasos, no rendirnos, e ir reaccionando sobre la marcha por el camino con lo que nos vayamos encontrando. Y creo que es suficiente para no pisar mucho más. Muy bien, déjame. Sí. ¿Se puede aplaudir? Gracias. Es que voy a contar ahora la biografía, la bio de Juan Lu, que antes me la he comido. Juan Luis Sánchez es periodista sevillano, nació en 1983 y actualmente es subdirector del diario .es, una nueva iniciativa periodística que verá la luz en el mes de septiembre y que dirige Nacho Escolar. También ha sido cofundador de Periodismo Humano, del que fue editor hasta enero de 2012. Su cobertura informativa del 15M ha sido publicada en medios internacionales y referenciada en decenas de estudios académicos sobre comunicación. Ha sido reportero en Kosovo, en el Sáhara, Marruecos y en España. Publica habitualmente reportajes sobre sociedad, política, derechos humanos y redes. Dirige programas de formación digital y es colaborador de la cadena SER. Pues muchas gracias, Juanlu. Gracias. Y ahora es el turno de Pepe Cervera, retiario. Bien, no sé si esto se oye. ¿Hola? ¿No? Es para afuera, es... ¿Sí? ¿Hola? Ah, vale, vale. ¿Pero se oye? Sí, sí. Perfecto, pues lo vamos a dejar aquí entonces. Bien. Bueno, pues yo voy a tratar de ser un poco provocador, como de costumbre. Hay un dicho muy popular en España, muy habitual, que se oye muchas veces en los autobuses y en los mercados. Se dice, es más difícil que venderle una nevera a un esquimal. Y efectivamente, tiene toda la razón del mundo, porque cuando te paras a pensarlo un poco, pues claro, vender neveras en el Sáhara es muy fácil. Es muy fácil. Porque la única manera de tener una cerveza fría en el Sáhara es tener una nevera. Si no tienes nevera, no hay cerveza fría. Así que, si quieres tener cerveza fría, no te queda más remedio que tener una nevera. Todo el mundo necesita neveras. Y todo el mundo vende el mismo modelo de nevera. Porque al fin y al cabo, solo hay unos pocos empresas que vendan neveras en el Sáhara y todas las empresas que venden neveras en el Sáhara son más o menos iguales. Nos conocemos todos, tenemos todos la misma estructura de costes. De hecho, en muchas ocasiones cambiamos de empresa en empresa, porque al fin y al cabo, pues somos nada más un puñadito, ¿no?
hay otras cosas que se derivan de esto directamente. Por ejemplo, sucede que en el Sáhara las neveras se venden en tiendas multimarca, por lo cual es muy importante llevarse muy bien con los que venden las neveras. De ahí esas escenas tan bonitas con los kiosqueros que salen siempre en todos los periódicos. La necesidad, la competencia, cuando tú vendes neveras en el Sáhara, consiste en llegar el primero al mercado. Porque como todos los productos son básicamente los mismos, cuanto antes llegues al mercado, mejor. Porque además, cuando tú introduces en el mercado una innovación, tardan 5 minutos en copiártela. Porque es pública. En el momento en que se vende una nevera, pues todo el mundo sabe que ya hay una nevera con esa innovación y la pueden introducir en sus propios productos. Así que es muy importante llegar el primero al mercado. Y para llegar el primero al mercado es muy importante controlar los canales de distribución, tenerlos muy bien amarraditos. Que tu canal de distribución desde la factoría hasta la tienda sea lo más eficiente posible y además que esté bajo tu control para que no te puedan sabotear tus esfuerzos por llegar el primero. Todo esto, insisto, se deriva del hecho de que en el Sáhara es muy fácil vender neveras, porque es la única manera de tener la cerveza fría. Lo realmente importante, lo realmente interesante, lo que realmente supone un reto es vender neveras a los esquimales. ¿Por qué? Pues porque en Groenlandia hace mucho frío. De manera que tener fría la cerveza no es un problema. La competencia, podríamos decir, es infinita. Y además es natural. Y además ocurre que es una competencia distinta a la nuestra, porque el frío del Groenlandia no tiene la misma estructura de costes que tenemos nosotros. Sacar la cerveza a la fresquera no tiene la misma estructura de costes, no tiene los mismos problemas de distribución, no tiene ninguna de las limitaciones que tenemos los fabricantes de neveras. Los esquimales no necesitan las neveras. Los esquimales disponen de frío infinito. Los esquimales tienen la cerveza fría sin nuestra participación. El frío que hay allí es diferente a nosotros. No tiene los mismos costes que nosotros. No se puede controlar el canal. No hay manera, ninguna ventaja en ser el primero. No hay ninguna ventaja en llegar más rápido o en llegar con una nevera más moderna, un modelo de última generación. ¿Qué podemos hacer en este caso? Bueno, podemos intentar varias cosas, ¿vale? Podemos ir a nuestros amigos los políticos y podemos ilegalizar las fresqueras. Podemos decir, no, las fresqueras están prohibidas. No te queda más remedio que comprar una nevera porque no puedes sacar la cerveza a enfriar a la ventana. Naturalmente esto tiene inconvenientes. Sobre todo porque para poder hacer cumplir esa ley va a ser imprescindible meterse en la casa de la gente. Y a la larga los políticos se van a dar cuenta de que eso no es popular. ¿Vale? Podemos dedicarnos a hacer grandes campañas publicitarias afirmando que el frío de Groenlandia no es un frío profesional. ¿Verdad? Es que no es un frío serio, ¿eh? no es un frío objetivo. Y con una tradición de centenares de años detrás, no es un frío que tiene detrás a una profesión, no. Podemos dedicarnos a decir eso por las esquinas, a publicitarnos, a hacer una campaña de lanzamiento, pero me da a mí que no va a ser muy efectivo. Porque la gente, cuando tiene la cerveza en la mano, le da igual que se haya enfriado en una nevera, que se haya enfriado en una fresquera, que se haya enfriado en el portal de la casa. Pero también hay otra posibilidad. Podemos hacer otra cosa. Lo que pasa es que es más difícil y duele más. Podemos dedicarnos a analizar las necesidades de los esquimales, ¿vale? Porque ellos viven en el frío. Y a lo mejor las necesidades que ellos tienen son distintas a las necesidades que tienen los tuareg en el Sáhara. Por ejemplo, a lo mejor necesitan un congelador para morsas enteras. A lo mejor necesitan un apartado en la puerta para colocar el hígado de la foca. A lo mejor necesitan algo distinto. Sus problemas en Groenlandia no son los mismos problemas que tienen los tuaregs en el Sáhara. Y una vez analizados esos problemas, podemos diseñar productos específicos para resolverlos. Podemos hacerles neveras que
les resuelven un verdadero problema que ellos tienen en su casa, en Groenlandia. Productos únicos, productos que sean distintos del frío de la fresquera, productos que no estén enfocados sencillamente a proporcionar frío, sino que estén enfocados a resolver un problema que tienen los esquimales en su vida. Esta estulta metáfora me sirve simplemente para subrayar a qué he dedicado una buena parte del artículo que estamos presentando. Y esa que yo tengo desde hace muchos años la idea de que hablamos demasiado de modelo de negocio y no hablamos lo suficiente de producto. Si la gente no quiere tus neveras, por muy baratas que las pongas, o por muy caras que las pongas, o por muy sofisticado que sea tu modelo de negocio, no vas a conseguir ser rentable. Porque el problema es más básico. El problema no es de modelo de negocio, es de producto. Las neveras que sirven en el Sáhara ya no sirven en Groenlandia. Si de verdad quieres hacer una cosa tan sumamente complicada como venderle neveras a un esquimal, tienes que pensar muy bien cómo es la nevera que le quieres vender. Tienes que hacer una nevera que sea distinta de todas las demás. Tienes que hacer una nevera que sea única y que resuelva los problemas que tienen los esquimales en su vida cotidiana. Porque de lo contrario, no importa que la regales, no importa que la vendas mediante suscripción, no importa que la vendas mediante publicidad, nadie va a querer tus neveras. Y como te dice cualquier tendero del colmado de la esquina, por muy barato que sea el producto, si la gente no lo quiere comprar, no se va a vender. Nuestro problema, por tanto, es diseñar productos que sirvan en este nuevo entorno. Con un agravante. Un fabricante de neveras puede escoger si vende en el Sáhara o si vende en Groenlandia. Un fabricante de neveras puede escoger no vender en Groenlandia. Nuestro verdadero problema ahora mismo es que nosotros no podemos escoger. Sencillamente tenemos que aprender a vender neveras a los esquimales. Muchas gracias. Gracias, Pepe. Yo estoy helado ya del frío groenlandés. Pepe Cerezo es el asesor editorial de la colección y el 50%, ¿no?, de cada uno de los cuadernos. Arrancamos juntos hace 3 años, entonces era director de estrategia digital de Emprisa, y desde enero de este año pues se ha incorporado como socio director en una consultoría digital en Roca Salvatella. Y bueno, ha vivido eso en paralelo, todos y cada uno de los cuadernos, y los hemos sufrido en paralelo, y bueno, yo creo que sí que tiene una percepción de eso, de qué es lo que ha cambiado y cuál es la situación actual del periodismo y hacia dónde camina, ¿no? Hola, buenos días a todos. Estoy entusiasmado por este número porque creo que cierra un ciclo, y oyendo ahora hablar a Juanlu y a Pepe, recordaba las palabras estas de John Lennon tan famosas, que es la vida, eso que pasa mientras hacemos planes. Pues un poco le pasa lo mismo al periodismo, ¿no? Llevamos hablando tanto tiempo del futuro del periodismo y de los medios, que ha llegado y no nos hemos dado cuenta, ¿no? Llevábamos tanto tiempo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Ha llegado este tsunami, que creo que hemos ido paquetizando en los 7 números anteriores, qué estaba pasando precisamente al mundo de la comunicación y los medios, y oyéndoles, yo desde una perspectiva que no es la de periodista, aunque he estado dentro, he estado en esa parte, viviéndolo muy intensamente, y he visto precisamente cómo sufrían los profesionales todo esto, es que sigue habiendo una confusión entre lo que son los medios, que es verdaderamente lo que está en crisis, y la profesión y el futuro de los periodistas como tal, y mucho más el factor social y la importancia que tienen que tener los medios, que yo pienso que sí la tiene, y cada vez más en este mundo, cada vez más complejo.
Ayer supimos, y por eso va en relación con esta crisis, que la banca va a ser el primer accionista dentro de un par de años del principal grupo de media de este país, al que yo creo que los 4, al menos 3 de los que estamos aquí hemos trabajado. Yo me siento muy orgulloso de haber participado, de haber trabajado en Prisa, pero es significativo, ¿no? O sea, la banca, esos que ahora mismo hay que rescatarles y que están en el meollo de todo lo que está pasando, va a ser partícipe de un grupo de media. Creo que es relevante, y es relevante porque el futuro de esa parte, de lo que son los medios, pues está en entredicho. Lo que no está en entredicho, y cojo el hilo de lo que decía Juanlu, es precisamente el papel de los periodistas. Me acuerdo de una reunión o una charla de un alto directivo de Google, cuando siempre ha habido un gran combate entre los medios, han visto a Google como el gran demonio que les estaba destrozando su modelo de negocio, y que él decía que la gran equivocación de los grupos de media es que estaban despreciando su verdadero valor, que eran precisamente lo que sabían hacer, que tenían periodistas, sabían sobre información, y eso era precisamente lo que estaban desmontando. Los que hemos vivido también en los grupos de media, lo que hemos visto es que la estructura directiva apenas se ha aligerado, y lo que más se está aligerando, volvemos a lo mismo, es los periodistas, ¿no? Si tú tienes una fábrica de ingenieros, no echas a los ingenieros, ¿no? O intentas adaptarte. Creo que es un poco lo que ha sucedido, y quiero diferenciar en lo que son los medios, que creo que ya ha sido muy explícito, en lo que les está pasando y en lo que les va a pasar, y en los periodistas y el futuro, y ahí se abren muchísimas oportunidades. Hablábamos mucho de la sociedad de la información, y si hay alguien que sabe sobre información, sobre su gestión, sobre la importancia que tiene, son los periodistas, ¿no? Y podríamos debatir quiénes son periodistas, si también es otro debate que llevamos años, ¿no? Si son los blogueros, los tuiteros o los mediopensionistas. Creo que eso es otro debate, y que Juan Luis lo ha dejado claro. Hay futuro para la información, hay futuro para el papel que tienen que tener los periodistas, que tiene mucho que ver con el nuevo escenario, que tiene mucho que ver con la tecnología, que tiene mucho que ver con ese reciclaje que todos personalmente estamos haciendo, y que los periodistas tienen que asumir como propio, que también precisamente por esa confusión, o porque estaban unidos a su futuro, el futuro de los periodistas estaba unido al futuro de los medios, lo dejaban de la mano. Te tenía que formar tu medio, te tenía que dar las claves de cómo se trabajaba tu medio. Ahora no, ahora igual que nos pasa a otros profesionales, te tienes que lanzar a la calle, pues como ha hecho Juanlu, como están haciendo otros profesionales, como está haciendo Ana, como está haciendo Patricia, etcétera, etcétera, gente que ha estado en grandes medios, pero que encuentra ahora mismo un escenario que creo que es apasionante y de cosas que se puede hacer. Y creo que Boca y los cuadernos, y está mal que lo digamos nosotros, pues contribuye un poquito a poner ese foco, ¿no? A decir que sí hay futuro, y que hay posibilidades de afrontar un escenario que creo que es apasionante. Vemos el entorno, que es muy complicado, que es muy complicado para todos, pero al mismo tiempo la tecnología, Internet, todo lo que es el digital, nos está abriendo puertas que eran impensables hace unos años, y creo que ahí hay que, en época de oscuridad como la que vivimos, pues ese estandarte creo que deberíamos cogerlo todos, y yo por mi parte poco más. Aplaude, joder, no, aplaude a todos. Bueno, pues como siempre solemos hacer, ¿no? Dejamos un tiempo destacable dejamos un tiempo prudente para las intervenciones y para las preguntas que queráis formular desde la sala, o alguna que nos llegue a través de Twitter y que veáis, ¿no? Luis. Nos repartimos ahora. Yo tengo... Está bien, tiro, ¿no? Vale. Yo tengo una pregunta que creo que influye en el futuro del periodismo. Lo que no tengo muy claro es cuál de vosotros me puede contestar, el que le apetezca. Sí.
perdonad, la penetración de Internet, según los datos de IMC, supera la de la prensa diaria en el año 2010 y en este momento va por el 43%. Está creciendo a un ritmo de un 4% anual, lo cual ya no es un crecimiento explosivo. Es decir, el crecimiento de la penetración de Internet comienza a ser el que le va mandando la pirámide demográfica de este país. Con lo cual, todavía le queda algún tiempo para alcanzar a las revistas, que van por el 47%, para alcanzar a la radio, que va por el 50%, y ya para alcanzar a la televisión, que está por el 90%, la tira. Es decir, que eso es la penetración de Internet, que además no es la de aquellas personas que usan Internet para informarse, sino los que usan Internet o usaron Internet en el día de ayer. Lo cual, digamos, empieza a restarle importancia, contrariamente a lo que parece, a Internet desde el punto de vista de la información de los ciudadanos. Creo que el dato es que aproximadamente un 30% de las personas mayores de 14 años, de los españoles mayores de 14 años, buscan noticias en Internet, de todo tipo, ¿vale? Entonces, para el futuro del periodismo, yo entiendo que es importante saber quién va a ser o cuántos van a ser los que utilicen Internet para informarse. Y a tenor de los datos y de cómo va evolucionando esto, es decir, no es exactamente igual que lo que se está transmitiendo a la sociedad vía bueno, pues las opiniones que normalmente se vierten. La prensa de papel se ha muerto, ya no hay posibilidades, la única información está en la red, somos todos ya periodistas. Yo creo que para el futuro del periodismo es importante comenzar evaluando exactamente quiénes son esos que están ahí, que utilizan los medios digitales, Internet en concreto, para informarse. Y además lanzo una hipótesis. ¿Y qué pasa si la penetración de Internet se detiene? Y sobre todo, la importancia de Internet para informarse se detiene. En este país, solo un 30% de la población, 33%, 37% cuando aparecieron los gratuitos, utilizaban los diarios para informarse. Ya sé que también se informa la gente por la tele y por la radio y tal, pero bueno, los diarios. Se acudió a todo tipo de explicaciones. Bueno, es que en los países que leían la Biblia, el hábito de lectura y de interpretación era mucho mayor y entonces por eso ellos leen más y nosotros leemos menos y tal. Pero ¿qué pasa para el futuro del periodismo dentro de este planteamiento que se está debatiendo aquí, si de repente la gente no utiliza Internet para informarse? El dato del 90% de personas... Perdón. El dato del 90% de... Te lo pregunto, no te lo estoy negando, no tengo ni idea. ¿El dato del 90% de personas que ven la televisión es que ven información en televisión? No, que ven la televisión. No, es el 85%, estos no son datos de IMC, son... El 85% no son datos de IMC, son datos del CIS. El 85% dice que se informa en la televisión y en la radio. Que se informa. Que se informa. Ah, vale, o sea, y el 36% que se informa en los periódicos de papel. De papel e Internet. Perdón. De todas formas, yo haría una... digamos, respondería a las dos partes de la pregunta, si me permites. Primera parte, la parte demográfica, puramente demográfica. Tu pregunta era, ¿qué pasa si el crecimiento de Internet se detiene? Mi respuesta es, los dioses no lo quieran. Los dioses no lo quieran, porque yo para mi país prefiero estar con los países de cabeza y no con los de cola. Las penetraciones del 40-50% son de países del segundo y del tercer mundo. Las penetraciones que hay en los países avanzados son del 80, del 75, del 90, y yo prefiero estar con los de cabeza y no con los de cola. Es más, en España el aumento de la penetración de Internet ha sido más lento que en otros países, pero no se ha detenido en ningún momento, ni siquiera en los periodos de crisis.
En el peor de los casos se ha estancado, pero no ha dejado de crecer en ningún momento. Es más, lo que ha ocurrido en otros países, en países que ahora tienen, como Estados Unidos, un 75%, 80%, o países como los países nórdicos, que tienen un 90%, en algunos países casi el 100%, o incluso supera el 100%, es que cuando la penetración de Internet en la sociedad roza el 50-60%, está entre el 50 y el 60%, paradójicamente se produce un cambio en la curva. La curva se acelera, otra vez. ¿Por qué? Pues lo que ocurre es muy sencillo. Llega un momento en el cual tener Internet no es optativo. Cuando la penetración supera alrededor del 50-60%, es como con el teléfono. Ya no puedes decidir si tienes o no teléfono, sencillamente tienes teléfono, porque todo el mundo tiene teléfono. Entonces, por ejemplo, por ponerte ejemplos concretos, los colegios empiezan a enviar las notas a los padres por correo electrónico, luego tienes que tener correo electrónico, los trámites con Hacienda los tienes que hacer por Internet, los trámites con el ayuntamiento es más cómodo y más barato hacerlos por Internet, entonces de repente no tener Internet ya no es una opción, y pasa como con el teléfono móvil. ¿Cuántos millones de veces hemos oído la famosa expresión, aquellos que somos un poco más talluditos, la famosa expresión, yo no tendré jamás un teléfono móvil ni muerto? Y ahora tenemos una penetración superior al 100% en España. Es decir, yo tengo razones demográficas para pensar que esa penetración va a cambiar, va a aumentar, y en segundo lugar, ya te digo, espero que así sea, porque de lo contrario nos vamos a quedar colgados, otra vez, como en el siglo XIX, otra vez, España se va a quedar colgada con respecto al resto de Europa y al resto del primer mundo. Y yo no querría eso para mi país. Eso por una parte. Por otra parte, Internet o los medios en Internet no tienen que ser dominantes para cambiar el flujo de información en la sociedad. De hecho, si te fijas, hasta ahora, hasta muy recientemente, los periódicos dominaban el flujo de información en la sociedad, a pesar de que una pequeña minoría de la población eran los que leían periódicos. Pero las noticias que veías en el telediario, que era lo que veía la mayor parte de la gente, eran las noticias del periódico de ese día. Algo que a los profesionales siempre nos ha pasmado muchísimo, porque eran noticias de ayer. O sea, estás viendo hoy en el telediario noticias de ayer. ¿Por qué? Porque han salido hoy en los periódicos. Es decir, los periódicos dominaban el flujo de información social, incluso sin tener la mayoría, sin llegar a la mayoría de la población. Eran el punto clave, el grifo. Y en Internet lo que ocurre es que Internet, los medios en Internet, pero sobre todo Internet en su conjunto, ha cambiado la dinámica del flujo de la información, aunque no llegue a la mayoría de la población. Y eso a estas alturas está clarísimo. Lo estamos viendo cuando los periódicos se matan por un trending topic. Lo estamos viendo cuando Telecinco cambia su programación porque se monta una campaña en Twitter. Es decir, claramente lo estamos viendo cuando el 15M fuerza la mano de los medios que no quieren informar al principio sobre el 15M, pero al final termina informando sobre el 15M. Es decir, ya está, creo, más que demostrado que con independencia de que algún medio consiga una posición mayoritaria o dominante, o incluso que la mayoría de la población sí o no acceda a Internet, y como tú decías muy bien, efectivamente, no tiene nada que ver acceder a Internet con los medios. Es decir, los medios están en Internet, pero Internet es mucho más grande que eso. Pero lo que sí creo que está muy claro a estas alturas es que Internet es vital para el flujo informativo, estés o no estés en Internet. Es decir, yo a mis alumnos se lo digo así: somos todos periodistas digitales, nos guste o no nos guste, trabajemos en un medio digital o no trabajemos en un medio digital. Hasta hace un par de años les decía a los jóvenes, les decía, a lo mejor sois de la última generación que todavía podéis tener una carrera sin pisar una redacción digital. A estas alturas no lo creo. Creo que ya no es posible. Pero es que con independencia que trabajes en un medio que se publica en HTML o no, es que aunque consigas estar toda tu vida en el Vanity Fair en papel, lo que publicas en el Vanity Fair en papel va a venir determinado por lo que pasa en Internet. Ya lo está hoy en día. Porque el flujo de información social, hoy el punto clave, el grifo, está en Internet. Y ya te digo, te puede gustar o no gustar,
podrías preferir que la situación fuese otra, pero la situación es esa, es lo que hay. Tenemos que aprender a sobrevivir en ese entorno, porque es lo que hay. Y si no aprendemos a sobrevivir en ese entorno, entonces moriremos, y no será culpa del entorno, será culpa nuestra, por no querer cambiar. Debo haberme expresado mal porque yo para nada lo manifiesto como un deseo. Lo único que pasa es que constato unos datos que están ahí y que además este país repetidamente los muestra en muchas características. Es decir, lo queramos o no, el acceso a Internet de España está por detrás de la media europea de los 27. ¿Verdad? Y además, la incorporación de los ordenadores al hogar está todavía en torno a un 60%. Y le ha costado llegar al 60% 17 o 18 años. Prueba de que existen en la sociedad unas reticencias en cuanto a la informatización y después a la digitalización y a la utilización de Internet, que son importantes. Y de hecho, en encuestas que se hacen, sigue habiendo un 20, un 25, un 30% de gente que dice, yo no quiero tener Internet porque no lo veo necesario. Y ahí es donde a mí me da la impresión de que sí influye la pirámide de población, que aquí hay una parte importante de la población mayor de 55 o 60 años, ahí a la boca de lo que yo ya estoy, y hay mucha gente de esa que dice que realmente a ellos no les interesa. Y en la segunda parte es que yo no me estoy refiriendo a la importancia de Internet para el trabajo de los periodistas. Lo único que yo preguntaba era que si se detiene ese consumo de información por parte de la sociedad, si eso no va a influir en el futuro del periodismo. Porque a mí me parece que al menos como hipótesis, esa hay que contemplarla y después seguir muy al día cómo van evolucionando las magnitudes, para saber si realmente estamos ya en el futuro o todavía nos estamos encaminando a él. Que en esta parte yo estoy más en que nos estamos encaminando al futuro, aunque solo sea por lógica. De todas formas, si miras bien las estructuras por edades, precisamente, en el EGM, la parte de Internet, verás un cambio muy importante en la parte de arriba de la pirámide. En los últimos años se han incorporado muchísimas personas mayores. Y cuando yo le explico esto a mis alumnos, siempre les digo lo mismo. ¿Tú sabes cuál es la killer app para que se incorporen los abuelos? Son ellos, los nietos. Así de abuelos se incorporan a Internet para ver la foto de la niña que está haciendo un Erasmus en Noruega, o para recibir la foto del bebé que acaba de tener su nieto en no sé dónde. Y se ve muy bien, en las pirámides se ve fenomenal cómo ha crecido muchísimo, desde unos porcentajes prácticamente insignificantes a unos porcentajes que se aproximan mucho más, están todavía lejos, pero se aproximan mucho más a los que hay en la pirámide poblacional normal. También es verdad que yo tiendo a sobrereaccionar con esto. Y te explico por qué. Es que la primera vez que oí ese argumento fue en 1998, cuando había 2 millones de internautas en España. Y tuve una discusión a voces con un colega que decía que Internet había tocado techo en España. En el 98, 2 millones. Estamos bastante por encima de eso ahora. Estamos por encima de los 20 millones. Es decir que digamos que llevo oyendo ese argumento de que Internet ha tocado techo en España y de que hay que ver a ver si nos estamos, digamos, haciendo demasiado tiempo. Son 15 años y, sobre todo, 15 años en los cuales las estadísticas han desmentido una y otra vez que eso sea así. Porque durante la crisis del 2001, es cierto que no fue tan profunda como la actual, habrá que ver lo que pasa ahora, pero en la crisis del 2001 Internet no dejó de crecer ni se redujo. Perdón, miento. No descendió. Se quedó estable durante un año más o menos. Más allá de esos datos, que la verdad que me cuesta asumir, sobre todo porque consumir información en papel no es lo mismo que consumir información en Internet. El flujo, la relación de cada persona con la información, cuando uno lo lee en papel o cuando está escuchando la radio, no tiene nada que ver con la relación de esa misma persona cuando lo hace online.
porque primero habría que ver a qué se llama información en esa encuesta, pero la relación del internauta cuando, bueno, de todos nosotros como personas conectadas, cuando consumimos información, luego la compartimos, luego interiorizamos, luego la usamos para construir informaciones diferentes, remezclando la información original, eso no solo construye un modelo de consumo nuevo, que se pueda medir en porcentajes comparables con el papel, es que constituye un ecosistema totalmente diferente. Con lo cual yo no creo que sea comparable el porcentaje de gente que consume información en papel o en radio que el porcentaje de gente que consume información online. Aunque sean comparables desde el punto de vista cuantitativo, creo que cualitativamente no tienen nada que ver, porque además hay un acompañamiento social de regeneración de participación democrática, de regeneración de participación política, de regeneración del papel del consumidor. Todo eso forma parte de la información, aunque ya no venga de una revista de coches, sino de una tienda online de coches. Aunque ya no venga de una revista médica, sino de la consulta online del médico. Pero todo ese flujo de información es absolutamente diferente y en la distopía que tú planteas de que se quede estancado en un punto y, como dice Pepe, pues haya no solo una brecha digital, sino una brecha de países conectados y países desconectados, aún así... Los Pirineos digitales, sí. Aún así, yo creo que cualitativamente ese porcentaje, aunque llegara a ser menor, que ya me cuesta imaginarlo, que otros medios de comunicación, creo que el flujo lo hace cualitativamente mucho más rico y mucho más interesante y creo mucho más productivo para el periodismo o, si no, para la información de servicio público, que en realidad es lo que debería importarnos como ciudadanos, más allá de que a gremio pertenezcamos, ¿no? Además es que hay una cuestión, o sea, lo que hay aquí es una mal disimulada hostilidad por parte de los medios de comunicación hacia todo lo que viene en Internet, sí, desde siempre, y que permanece. De hecho, se agrava. Y, hay un ejemplo clarísimo, pero clarísimo, de libro, que yo creo que va a pasar a la historia como uno de los momentos culminantes de la infamia de la prensa, realmente, que es el tratamiento del caso Wikileaks. El tratamiento del caso Wikileaks por parte de los medios de comunicación. O sea, lo que hizo Bill Keller y lo que hizo el New York Times y lo que hicieron todos los periódicos que participaron en aquel malhadado asunto, va a pasar a la historia universal de la infamia. Porque fue una demostración clarísima de hostilidad. De hostilidad no solamente a Wikileaks o no solamente a Assange, que la verdad es que el hombre tiene pinta de malo de película de James Bond. O sea, que es perfectamente comprensible que te pueda caer mal personalmente. Pero es que no era a él o a su organización, era a algo mucho más grande. La hostilidad era una hostilidad apenas reprimida a todo lo que hay detrás de Internet, a todo lo que representa Internet. Fue, si lo quieres considerar así, la última batalla de Custer. Y creo que les pasó exactamente lo mismo, por cierto, que a Custer. Resultaron absolutamente derrotados. Y por su propia culpa, además. Y esa hostilidad sigue existiendo, aunque el afán de supervivencia la está haciendo afortunadamente cada vez menor, simplemente por una cuestión de pura necesidad de supervivencia. ¿Verdad? Hay más preguntas. Más preguntas. Sí, a ver. Bueno, a mí me ha gustado mucho la expresión de Juanlu de que se trata ahora de gestionar el ruido frente a la situación anterior, que era gestionar la escasez. Ruido desde el punto de vista menos sí, por supuesto. Como frase creo haberlo entendido, no estoy absolutamente de acuerdo, creo que el ruido también venía de antes, aunque fuera un tipo de ruido distinto, pero al hilo de eso se me ocurría una reflexión, una pregunta que me gustaría que me contestarais. Es decir, si ahora un chaval, una chavala de 16, 17 años que empieza a enfrentarse a este mundo difícil de entender, se acercara a vosotros, a los expertos, a preguntaros, oye, ¿yo qué tengo que leer cada mañana? ¿Cuáles son las cabeceras, las referencias que me van a permitir organizar el ruido? ¿Cuál sería vuestra respuesta? Sobre todo Juanlu y Pepe. Podría hacer un ejercicio de selección de determinadas cabeceras y tal, pero creo que sería una respuesta errónea. Porque probablemente a él no le sirva nada de lo que a mí me sirve y además sea mucho más rico seguir no cabeceras sino perfiles profesionales concretos de personas que tienen una comunidad de contenido alrededor.
Y si le gusta el cómic, pues será algo muy diferente a si le gusta la política. Y hay muchos medios muy pequeños haciendo muy buen periodismo sin ese afán casi suicida de solo tener en cuenta el tráfico, ¿no? No sé, yo te puedo dar una carta, un menú de degustación, pero yo creo que no sería justo tampoco, ¿no? Porque hay mucha gente haciendo cosas muy buenas, desde Yorokobu hasta medios pequeños haciendo política. Insisto, periodistas que desde sus cuentas de Twitter además hacen de editores de la realidad, más allá de lo que ellos mismos escriben. Y yo iría más por ahí, en descabecear el periodismo y ir más a perfiles personales. Personal no significa que cuenten su vida, de gente que usa su criterio, lo pone a disposición de la gente, que tú ahí puedes, muchas veces es mucho más interesante leer a un periodista en Twitter que lo que escribe en su periódico. Porque lo hace de un punto de vista más transversal, atravesado por otros compañeros de otros medios, enlazando a otras fuentes de información, poniendo ese comentario personal que no se le permitiría poner en las páginas del periódico o en la radio, porque dice el mito periodístico que eso es antiperiodístico. O sea, yo creo que además Twitter está ayudando a desmitificar muchísimo qué es un periodista, ¿no? En Twitter ya vemos que hay periodistas que se van bien con sus fuentes y que hay relaciones personales y que se intercambian mensajes y te manda un DM y uy, se me ha escapado, y ves quién le retuitea y quién no, y al final todo eso forma parte del trabajo. Hasta ahora formaba parte del trabajo oculto. Evidentemente sigue habiendo mucho trabajo oculto, nadie cuenta en Twitter con quién se toma un café, con quién no, para trabajar determinadas fuentes, pero luego con quién te tomas el café acaba notándose en Twitter. Y yo creo que eso forma parte también de esa desmitificación de nuestra profesión, de que somos ángeles sin sexo, que nos paseamos por los pasillos de no se sabe muy bien dónde y una vez al día nos asomamos en posesión de la verdad y libres de toda culpa y relación e incluso ideología, ¿no? Y eso es absolutamente falso, de principio a fin, lo ha sido siempre, y afortunadamente quedarán unas personas fantásticamente libres que hablen desde los púlpitos de la libertad absoluta, pero la mayoría no somos así. Entonces, eso, en vez de perjudicar a la información, yo creo que la enriquece, porque también el lector o el prosumidor es mucho más maduro. Se tiene que hacer más maduro, se tiene que dar cuenta de las contradicciones que tiene nuestra profesión, de que hacer periodismo perfecto es imposible, de que el periodismo por definición casi metafísica es imposible, que simplemente tratamos de hacerlo lo mejor posible, y analizar esas contradicciones. Entonces, yo lo que animaría a cualquier persona que esté empezando ahora es que cuando entre en Twitter no siga a Justin Bieber ni a Piqué, porque probablemente vaya a encontrar caricaturas bastante parecidas a las mediáticas de lo que son esas personas, y tampoco los equivalentes periodísticos a Justin Bieber y a Piqué, porque probablemente vaya a encontrar representaciones bastante parecidas a las tradicionales, porque cuando Twitter llega a un nivel, cuando tú llegas a un nivel de seguidores demasiado alto, al final no puedes comportarte con naturalidad, porque ese nivel de visibilidad no es natural. Con lo cual, aunque tengamos nuestros iconos de mucha visibilidad muy claros, ¿no?, y que te guste a ti mucho Paco González, bueno, pues lo sigues en Twitter. Pero es también mucho más interesante seguir al pequeño reportero que hace ese tipo de información que a ti te gusta mucho y que pues lo sigue un determinado grupo de gente, lo suficientemente pequeño, lo suficientemente grande como para que sea interesante y además sea natural, sea una conversación más o menos natural. Cosa que deja de pasar a partir de determinado punto, ¿no? Bien, yo voy a empezar por decir que partes de una circunstancia, de una alucinación que la realidad ha dejado atrás, que es que solo hay una actualidad, que existe una actualidad. En realidad es una alucinación falsa desde el principio, porque nunca ha habido una sola actualidad. Nunca ha existido semejante cosa. La actualidad era una construcción que hacíamos los medios de comunicación a partir de las cosas que pasan, de los hechos que suceden. Como decía Seinfeld, qué casualidad que todos los días ocurran en el mundo exactamente el número de noticias necesario para llenar el New York Times. Ni una más, ni una menos. Eso es la actualidad.
La actualidad es la selección que hacemos los medios de todo lo que ocurre. Decimos, esta parte, esta selección consensuada entre nosotros es la actualidad. Y esto es lo que hay que saber cada día. Bien, eso ha sido una alucinación consuetudinaria que hemos llevado a cabo entre unos cuantos medios de comunicación y la hemos mantenido durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque no había medios para romperla. No existía la posibilidad de salirse de esa actualidad porque nosotros controlábamos los canales de distribución de la información en la sociedad. Entonces, si nosotros decíamos que de esto era de lo que se hablaba, pues se hablaba de eso. Y de nada más. Prácticamente de nada más. Aunque luego las conversaciones en el café y en el autobús fueran distintas, la sociedad de lo que hablaba era de lo que nosotros definíamos como la actualidad. Esa alucinación consensuada era falsa, pasaban muchísimas más cosas en la sociedad, pero no se hablaba de ellas, ¿vale? Ahora, esa alucinación se ha roto por completo. Ya no hay una única actualidad, ya no hay únicamente un conjunto de noticias que hay que saber. Ahora hay muchos. Ahora hay muchísima variedad. Ahora volvemos a la situación real, la situación que esa ficción que hemos mantenido durante tantos años tapaba, que es que la actualidad no es la misma para mí que para un chaval de 15 años, que para un obrero de la construcción de 65, porque lo que me interesa a mí no es lo mismo que le interesa al chaval o le interesa al obrero. Perdóname que te interrumpa, pero es que has entrado en materia por fin. El chaval de 17 años por el que te preguntas, ¿qué tiene que...? Te preguntaba uno concreto, no todos, uno. ¿Qué le aconsejas que...? Pero si es que yo no le puedo... Ese, nada más que ese. Yo no le puedo aconsejar, porque yo no conozco cuál es su actualidad. Si es que vivimos en sociedades que están en el mismo lugar geográfico, pero que en realidad son países distintos. Si es que yo no sé cómo es su vida social, que tiene una parte importantísima en 20. Yo no sé cómo es su estructura mental. Yo no sé cuáles son sus intereses. De hecho, lo que está ocurriendo es una cosa muy divertida. Igual que se aplica a los... Yo la aplico a los periodistas. En este momento, en el siglo XVII, una persona educada podía tener en su casa todos los libros del mundo. Eran a lo mejor 2000. No había más. Podías tener todos los libros del mundo. Desde entonces, cada persona educada en realidad se ha diferenciado un poco, porque mis lecturas no son las mismas que las tuyas. Y las lecturas en común, de hecho, han ido divergiendo cada vez más. En parte el proceso de educación es un proceso de selección de fuentes. Y en el caso de los periodistas se ve muy claro. Tú sabes que el trabajo en periodista incluye a lo largo de toda su carrera pastorear fuentes, crear, desarrollar relaciones con fuentes de información que son personas que saben cosas y te las cuentan. Y tienes que aprender a manejarlas, porque esas personas tienen sus intereses. Y cuando te cuentan una historia es porque a ellos les conviene o porque tienen sus razones. Y cuando no te la cuentan también es porque les conviene, porque no tienen sus razones. Y tienes que aprender a gestionarlos. Tienes que aprender a distinguir cuando te mienten, cuando te están manipulando, cuando no te están manipulando, cuando se están vengando el jefe. Bueno, pues ese mismo proceso ahora lo vamos a tener que hacer todos. El proceso de hacerte una agenda, de una selección de fuentes y de cuidarlas y mantener la relación con ellas, conocerlas, lo vamos a tener que hacer todos. Y de hecho lo estamos haciendo todos. Cada uno nos estamos haciendo un menú de nuestra actualidad. Y en ese menú va a haber componentes comunes y va a haber componentes que no son comunes. O sea, la prima de riesgo y la inminente catástrofe económica a lo mejor nos interesa a todos, pero el resultado del último concierto de no sé quién, pues le interesará a ellos, a la gente que le interesa ese grupo musical, pero no a ti. Y vivimos, de hecho, en una sociedad que no es una unidad, sino que son muchos fragmentos que tienen puntos en común y otros que no lo son. A mí no me interesa Justin Bieber, pero a lo mejor al chaval de 15 años sí le interesa, o a la chavala seguramente. Solo por incidir en una cosa muy interesante que ha dicho Pepe, que es, no vivimos todos en el mismo lugar geográfico, pero no en el mismo país. Esa idea, que es como muy cyberpunk casi, ¿no?
esa idea es tremendamente importante. Al final los flujos de información puede que se mueven de una manera transfronteriza y probablemente a esa persona de 17 años que tú estás hablando, en cuanto supere la barrera del idioma, o en aquellos lugares donde el idioma sea el mismo, le puede interesar muchísimo más lo que está pasando con los estudiantes mexicanos o chilenos que lo que pueda estar pasando en la Generalitat de Cataluña. Luego abrimos un debate de qué significa eso socialmente, de qué consecuencias políticas, de qué consecuencias sociales puede tener eso. Pero el hecho es que la sociedad en red, la ciudadanía digital, te lleva a establecer relaciones de pares con gente que no tiene nada que ver con la estructura Estado-Nación que conocíamos hasta ahora. Y a veces se ve, iba a ilustrarlo, tú eso lo has visto porque estabas allí, a mí el 15M me pilló fuera del país, no lo viví directamente en primera persona, pero sí que he visto, he estado en manifestaciones, he estado en algunos eventos del 15M, y se veía muy clarito, muy clarito en la Puerta del Sol. Tú llegabas y había en la Puerta del Sol un grupo de gente manifestándose, haciendo un grito silencioso o plantando cara al edificio de correos, que probablemente estaban en contacto con la gente de Occupy New York o de eso, los estudiantes chilenos, y al lado, a 2 metros, había un grupo de turistas japoneses o americanos que estaban en el mismo lugar geográfico, pero estaban literalmente en un universo completamente aparte, que consideraban aquello como parte de las curiosas tradiciones españolas, ¿no? Pensaban que sería algún tipo de botellón exótico, supongo. Pero que vamos, literalmente, o sea, lo veías directamente como 2 mundos pueden coexistir en el mismo lugar sin tener nada que ver, ningún punto de contacto. Y era muy llamativo, una imagen muy Me da la potente. impresión además de que ese punto común que decíamos, es decir, habrá cabeceras, habrá contenidos, ¿vale? Porque a lo mejor otra opción es que haya una herramienta común de consultar contenidos y no vengan desde empresas de comunicación, sino que vengan de periodistas en concreto. Pero bueno, habrá contenidos para llenar todos esos pequeños nichos, grandes, bueno, más grandes o más pequeños. Y luego habrá una zona común. Pero que haya una zona común no significa que haya un medio común. No significa que haya periodistas para lo común, sino que la gente pues consultará lo que tú tengas que decir sobre música, después consultará lo que tú tengas que decir sobre visualización de datos en torno al 15M, y luego se irá allí y leerá una crónica sobre música. Pero no significa que vosotros 3 trabajáis en el mismo medio, ni que tenga que haber un medio que os contrate a los 3, o que nos contrate a los 4, sino que habrá, bueno, pues una carta, un menú, como el que hace Zapping, pero quitando las televisiones generalistas. Y sitios como Meneame, sitios como FARC, sitios como Forocoches, por mucho que no nos guste, pero específicamente sitios como 4chan o Forocoches. O sea, tú fíjate, 4chan es el origen de Anonymous, es el origen del 90% de los memes de Internet, es el origen de Wikileaks. O sea, y es un foro, no es un medio. Forocoches ha puesto en marcha campañas que han tumbado políticos en este país. Y es un foro, no es un medio de comunicación. Es decir, ahora mismo la actualidad se ha fragmentado de una forma tremenda y muchas veces para enterarte de lo que realmente forman parte de esa actualidad, el mejor sitio para conocerlo no es un medio de comunicación. Es otra cosa, que forma parte del flujo, pero que no tiene nada que ver. A eso me refería cuando hablaba del frío que es distinto de nosotros, porque es que los medios de comunicación sabemos competir unos con otros, porque somos iguales. El problema lo tenemos cuando competimos con algo que no es un medio de comunicación, que es otra cosa. O sea, ¿cómo compites con Meneame? Si es que no tiene la misma estructura de costes que tú, no tiene que contratar los mismos profesionales que tú, no sabes de dónde viene esa gente, no sabes cuáles son sus criterios, no hay manera de competir con ellos. No hay forma. Otra pregunta. Sí, yo soy Ángela Paloma, también soy periodista y quería unir un poco la pregunta que han hecho por allí. Yo creo que el tema del consumo de información o lo que va a venir ahora del estudiante joven va a ser por una selección estratégica que no tiene nada, que solo tiene el tema de monitoreo, es decir, ahora la consumición de información es mucho más específica. Yo consumo muchísima información y cuando mi madre me dice, oye, ¿te has enterado de esto? Digo, pues no, porque a lo mejor lo que a ella le interesa no es lo mismo que a mí me interesa. Y sí que es cierto que cuando yo estudiaba periodismo, uno de mis profesores era Javier Casal, que es periodista en la SER, y él hacía los exámenes de actualidad y claro,
tenías que no leer la prensa, tenías que estudiarte la prensa y sobre todo para acceder a una beca en cualquier medio de comunicación, porque el examen que te hacían era muy duro y era saber de todo, pero ahora, ¿cómo haces un examen de actualidad, ¿no? Porque el consumo que se hace es estratégico y a veces de un monitoreo con herramientas que no tienen nada que ver con los medios de comunicación, ¿no? Lo que pasa es que a mí me preocupa algo que va más allá, ¿no? Y es la mala información también de los medios de comunicación. Yo también he trabajado en un medio convencional, en televisión y en prensa, y he trabajado también en un digital, en 2 digitales en concreto. En estos digitales a mí me llamaba la atención o me abrumaba cuando decía, yo soñaba con ser periodista, pero no con ser un copy-paste de una agencia de comunicación, ¿no? Es decir, ¿dónde está la buena información cuando yo tengo un monitoreo, yo tengo una herramienta en la que gestiono y consumo información, pero no quiero ver 100 veces lo mismo en distintos medios de comunicación, ¿no? Y eso es el gran problema de la gestión de ese ruido para que prevalezca la buena y la calidad informativa, ¿no? No sé qué pensáis en torno a este tema. Estoy de acuerdo con eso. Ese es el problema, la pérdida de valor del periodismo, o de la información del producto, que es una palabra muy fea, pero es que es eso, de a qué nos dedicamos. Si todos nos dedicamos a hacer lo que ya se viene haciendo, vamos a acabar todos muriendo todos. Porque efectivamente un servicio que la gente no valora, aparte de que no genera empleo para tanta gente. Porque en el momento además que se automaticen, que ya existe, servicios como los de copiar y pegar, que también pasan en las redacciones no digitales. Ha pasado siempre. Y además es engañoso muchas veces, porque cuando se copia y pega un teletipo hay un trabajo periodístico detrás, que es el de la agencia de noticias, ¿no? Pero hay veces que se copia y pega las notas de prensa y todos sabemos que sin preguntar muy bien, y hay miles de ejemplos de esto es el lago más grande de Europa y que se acaba de hacer, el lago artificial más grande de Europa, y el de hasta ahora ¿cuál era? Pues no sé, pero me han dicho a nota de prensa que es el más grande de Europa. Ah, bueno, pues entonces será el más grande de Europa. Eso es diario. Entonces también forma parte de la pérdida de credibilidad. Y luego sobre lo que tú decías de los exámenes de actualidad de la facultad, con Casal ha sido el mejor jefe que yo he tenido en mi vida, con lo cual no tiene nada que ver con él, pero creo que hay un fetichismo, sí, él lo sabe, fetichismo con el tema de que todo el mundo tiene que saber quién es el secretario de Estado de Comercio. Y creo que forma parte, y yo cuando estaba en la facultad era del friquismo de saberme quién era el secretario de Estado de Comercio y de mirar a mis compañeros y decir, no sabes quién es el secretario de Estado de Comercio. Y a día de hoy me arrepiento de esa actitud porque creo que nos conforma a todos con el mismo patrón de patrón periodístico. Todo el mundo tiene que tener la misma cultura general para saber quiénes son las mismas personas, ¿no? Porque todos vamos a acabar hablando de ellas. Todo el mundo tiene que saber quiénes son los secretarios de Estado, todo el mundo tiene que saber qué pasa en Israel y Palestina, si quiere hacer información internacional, todo el mundo tiene que saber las 4 cosas sobre el gran mundo de la editorial si quiere hacer periodismo cultural. Error. Porque cuando sales al mundo no hay sitio ya para que todos hablemos del secretario de Estado de Comercio. Y a lo mejor desde primero de carrera tiene sentido incentivar tu parte más friki. Buscar dentro de ti qué es lo que a mí me gusta que a otra gente no le gusta. Y las facultades laminan eso. Te dicen que no, que esas cosas para tu tiempo libre. Pero que hay que saber quién es el concejal de urbanismo de todos los municipios de mayores de 100.000 habitantes de la provincia. Bueno, pues no. No, porque primero eso se va aprendiendo y segundo, a lo mejor tienes un potencial brutal para escribir sobre manga y es el manga lo que te va a dar de comer, porque no hay tanta gente que escriba sobre manga de una manera profesional y creíble. Y eso. Y termino muy rápido porque quería unir con la pregunta anterior. Se habla mucho de qué es lo que tienes que hacer, el ruido. O sea, el ruido se puede quitar por las herramientas que existen. Han dicho algunas, pero hay Pulse, hay miles de herramientas que te quitan. Y uniendo con lo que decía Juan, lo importante, que no se habla ni en las universidades, ni a nuestros hijos, ni en el colegio para enfrentarse a este mundo, es el criterio.
el criterio por parte de los profesionales, el criterio de los usuarios para enfrentarte a, lo diga una cabecera o no, que va unido con ese espíritu crítico que también vamos perdiendo. Y yo creo que y eso no se está ahora mismo enseñando ni en la Universidad de Periodismo ni en ninguna otra. Y creo que eso es clave para entender lo que está pasando, y el resto, el ruido, etcétera, lo quitará. Podemos decir 25 cabeceras aquí interesantes. Los chavales, yo creo que estaba mal de partida la pregunta, porque es irrelevante. Un chaval de 17 años no nos va a preguntar nunca qué sería, qué referente tenemos. Él ya los tiene, los propios. Otro debate sería si a él le interesa la política o la información, si tiene espíritu crítico. Pero qué tiene que leer o no, de lo que a él le interesa, estoy convencido que él ya lo sabe. Yo solo quería comentar algo referido a uno de los aspectos que has comentado tangencialmente, que era los medios digitales en los que has trabajado. Y estaba buscando para comprobar que la cita era correcta. Henry Ford dijo una vez, que si yo hubiese preguntado a mis clientes qué era lo que querían, me hubiesen dicho que un caballo mejor. El 95,99,9%, y me estoy inventando la proporción, pero es muy elevada, de los medios de comunicación digitales son caballos mejores. No sé si me explico. No son medios digitales. Son medios de papel en Internet, que no es lo mismo, porque trasladan todas las manías, todos los defectos del papel a Internet. Con el famoso volcado. Exactamente. Muy sin volcado. Sencillamente las manías, lo que él comentaba, es que no es simplemente, o sea, trabajar en Internet no es hacer lo mismo que en papel, pero en HTML. Es que es otra cosa, porque si haces lo mismo en papel que en HTML, ahora la palabra que se ha puesto de moda es esqueuomorfismo. Esqueuomorfismo consiste en digamos, conservar cosas del pasado. En las metáforas se aplica sobre todo a las metáforas, y hay un ejemplo muy claro que es la famosa estantería, esta del kiosco, efectivamente, la famosa estantería de madera del kiosco del iPad. ¿Por qué una estantería de madera? Esto es una cosa de silicio y cristal muy sofisticada, con un ordenador dentro, y le pones como metáfora una estantería. Es bastante curioso, ¿no? Pues eso es exactamente lo mismo que les está pasando, ese fallo de imaginación, es exactamente lo mismo que les está pasando al 90% de los medios digitales que hay en Internet. Sencillamente son medios de papel trasladados a HTML, y por eso, por ejemplo, lo de cortar y pegar es algo que en el mundo de Internet no tiene ningún sentido. ¿Qué sentido tiene tener el texto que tienes a un enlace de distancia? Tener aquí el texto que tienes a un enlace de distancia. Lo único que haces es duplicar los costes de transporte y duplicar tus costes de almacenamiento. No tiene ningún sentido. Tiene sentido en el mundo del papel, pero no tiene sentido en el mundo de Internet. ¿Por qué se hace en Internet? Porque en realidad la mentalidad sigue siendo de papel. Lo que estás viendo son mejores caballos. No estás viendo automóviles. Cuando empecemos a hacer automóviles, entonces podremos empezar a hacer cosas interesantes, pero no antes. 30 segundos. Aparte que estoy 100% de acuerdo con lo que dice Pepe. En todo este discurso, incluido en esto que dices, al final se transfiere una cierta asunción de que el buen periodismo es el de papel. Porque el debate siempre es... El único periodismo es el de papel. Porque el debate siempre es papel versus Internet. Cosa que no entiendo. O sea, nunca lo he entendido. Yo no he estado en papel en mi vida, yo he hecho radio y televisión y no he hecho papel nunca. Y yo he visto buenos profesionales del periodismo en la radio y hacen inmediatez. Toda la inmediatez del mundo. Y he visto buenos profesionales en televisión y hacen televisión. Y son buenos periodistas. No, pero más allá de eso, yo creo que es más una cuestión de circunstancia empresarial. Es decir, como los primeros que decidieron volcar sus cabeceras online fueron los medios que venían del papel, pues todo el debate que ha venido después, también por potencia empresarial y por tanto de construcción de discurso, es si esto es mejor o peor que el papel, si el papel e Internet, que si la inmediatez. Es decir, se le acusa ahora a cosas al periodismo digital que si cambias periodismo digital por periodismo radiofónico, no toleraríamos. Los periodistas de radio no tolerarían que se dijeran algunas de las cosas que se están diciendo sobre la inmediatez o sobre el entretenimiento.
o sobre la banalidad. O sobre el pago. O sobre el pago. No lo tolerarían. Se está diciendo Y la que televisión, todo lo que si es los gratis vídeos, no que si vale. tal, que si lo audiovisual. Porque para mí, Internet tiene mucho más de radio y de televisión, para lo bueno y para lo malo, como por ejemplo la medición de la audiencia, que de papel. Mucho más. Y vamos a tener muchos más problemas relacionados con los problemas que tiene la radio y la televisión que con los que tiene el papel. La gente que nos dedicamos al periodismo digital. Como por ejemplo, que yo sé, minuto a minuto, si lo que tú escribes triunfa o no triunfa. Igual que sé que triunfa que Boris Izaguirre se baje los pantalones. Pedazo de metáfora de modé que acabo de hacer de hace 10 años. Bueno, pero nos entendemos, ¿no? Que la medición de audiencia también es un arma de doble filo, que el papel medía de aquella manera. Pero vamos, si yo Tenemos fuese que ir Gabilondo, terminando. que ha hecho toda su carrera en la SER y en televisión en abierto, no soportaría, no toleraría que se ande diciendo por ahí habitualmente que lo que es gratis no es periodismo. Gracias, Pepe. Ha quedado claro, Queda claro. Ha quedado claro y remachado. Que nos tenemos que ir, Vaya por que ir Dios. terminando ya y hay una última pregunta por el fondo. Bueno, pues soy Ana Tudela y fundé Público y vi cómo lo mataban y me alegro que Juan lo haya hecho mención al tema del papel y de Internet porque es absurdo, yo soy periodista, busco información, no sé de qué hablan cuando hablan de dónde se vuelca, es que a mí me da igual. Luego hay una realidad, que ahora mismo hay un Público.es con 21 personas que ha perdido en 2 meses 2 millones de visitas, porque había un público de 160 personas, 190 3 meses antes, que tenía una redacción capaz de hacer muchísimo más trabajo. Los medios en Internet están funcionando con redacciones baratas, escasas, y eso es lo que hace que sea diferente o la comparativa. Entonces, yo quería, no sé, saber vuestra opinión, porque nos es muy importante en lo que estamos intentando hacer, sobre no ya el cambio de producto, el cambio de modelo de negocio, es el cambio de estructura empresarial, porque lo que ha devaluado el producto periodístico son todos los réditos con publicidad, con empresarios, con instituciones que han acabado teniendo los medios. Entonces, lo que estamos intentando en Más Público, y estamos convencidos, pero quiero saber vuestra opinión, es demostrar una cosa que parece muy difícil, especialmente en este país, que es que la gente va a poner dinero porque cree que no damos frío como el frío que está afuera, que nuestra nevera hace cosas especiales. Y queremos nos hemos puesto nuestro papá, que nos tiene apadrinados, que es el Taz, que es un periódico alemán, que como el nuestro, lo que pasa que tiene 20 años, la propiedad está formada por los trabajadores y por los usuarios. Tiene 12.000 socios en esa estructura que aportan dinero cada vez que se necesita porque creen que hace falta ese trabajo. Porque no competimos con Menéame. ¿Qué sería Menéame si no hubiera medios? ¿Qué colgaría? No sé qué es lo que Menéame jerarquiza de una forma diferente a la que lo hace el editor, pero el trabajo de periodistas igualmente. Entonces, la pregunta que os quería hacer, a ver cómo lo veis vosotros, ya que os tengo aquí tan a mano, es si creéis que en España es posible esto. Nosotros estamos viendo una recepción muy buena, no solo porque hayamos tenido la campaña de Berkami con mejor recepción en cantidad y la gente que nos está aportando dinero, pero podemos conseguir en este país una estructura de gente que aporta dinero porque cree en esa calidad de la información. Y voy a poner ejemplos, además de un ejemplo simplemente para acabar, sé que tenemos prisa, Julio, una cosa que hace el TAT para demostrar que hace falta nuestro trabajo, que parece que no está de moda defenderlo, pero yo lo defiendo, que es, por ejemplo, cuando necesita capital para cualquier tipo de inversión, amenaza, por ejemplo, con páginas que dedican información social, económica, política, empezar a dedicarla sobre casas reales europeas. Necesito dinero, o los socios lo aportan, o tendré que hacer información de teletipo de casas reales. Y resulta que la gente pone dinero porque hay un valor en el trabajo que hacemos. Entonces, quería saber si pensáis que en España es posible. Yo te tengo que decir que sí. Primero porque lo creo y segundo porque lo he intentado también. Sabes que estaba el equipo de Fundación de Periodismo Humano e intentamos exactamente eso, que la gente a través de donaciones soportara un medio de comunicación que pudiera hablar de determinadas cosas que es más complicado hablar cuando tu canal de ingresos es otro. Y estoy convencido que es un modelo que funcionará. De que si se gestiona bien, funciona. Y yo creo que lo vais a conseguir. Y sería, vamos, una enormérrima noticia para la profesión. No significará que todos vamos a vivir de ese modelo, pero sí que abre una puerta para una cosa que me parece muy importante, y es que haya cuanto más vías de financiación, mejor. Porque cada vía de financiación tiene su zona oscura. Todos los medios de comunicación, todos, también vosotros lo tendréis,
tienen sus cosas de las que no puede hablar. También vosotros las tendréis. Pero está bien que mis cosas y tus cosas y sus cosas no sean las mismas. Porque si no, estamos en el esquema antiguo, que es una trinchera aquí, otra trinchera allí, y yo tengo con mi foco apuntando a aquella trinchera, y de aquella trinchera me deslumbra un foco que apunta hacia mí, y a disparar, ¿no? Y de pronto aparecen fajos de comida y tal, y nos van financiando y seguimos disparando allí 24 horas al día. Pero alrededor de esas dos trincheras hay un montón de zonas oscuras, donde están pasando cosas, donde se están moviendo muchos más fajos, estoy diciendo fajos, ¿verdad? Muchos más paquetes, muchas más historias. Y nadie apunta hacia allí, porque el que te da a ti la comida no quieres que apunte hacia allí. Entonces, si hacemos de ese campo de batalla, y perdón por la metáfora tan bélica, una cosa mucho más distribuida, si vosotros podéis apuntar hacia allá, otros pueden apuntar hacia donde vosotros no podéis apuntar, aquellos apuntan hacia aquí detrás, entonces habrá un campo de información mucho más amplio. No me hace falta que todos los medios de comunicación sean independientes como para hablar de todo, porque eso es que no va a pasar. Pero sí hace falta que haya medios suficientes como para que se hable de todo. Y eso va también en camino de lo que hablábamos antes, de una reducción de estructuras y de una multipolaridad de medios de comunicación en vez de la centralidad de los grandes grupos de comunicación. Posible, quizá. Yo creo que sí es posible. Pero es muy difícil. Muy difícil. ¿Por qué? Porque tienes la dificultad extra de que te va a costar convencer a la gente de que eres necesario. Es decir, cuando no hay alternativas es fácil convencer a la gente de que te necesita. Cuando hay múltiples alternativas, cuando el problema que tiene la gente no es ausencia de información, sino sobreabundancia de información, es mucho más difícil convencerles. Yo creo que se puede hacer, pero tienes que hacer un trabajo espectacular. Tienes que hacer unas neveras que te cagas de buenas. Si las quieres cobrar directamente al lector, tienen que ser espectaculares desde el principio, tienen que ser sobresalientes desde el principio. A lo mejor es más fácil buscar otro tipo de alternativas al principio, porque sencillamente atraer... Date cuenta que aquí se invierte la relación, somos nosotros los que necesitamos a los lectores, tenemos que conseguir que los lectores nos miren. Entonces, si les ponemos de entrada un peaje, nos estamos poniendo una dificultad extra. Se puede hacer, yo creo que se puede hacer, pero es más difícil, especialmente cuando arrancas de una cabecera, con una cabecera nueva. Yo creo que vosotros en periodismo humano lo tenéis peor, vosotros en más público tenéis una cabecera de la que tirar. El New Yorker no va a tener ningún problema, porque ya es o el Financial Times o cualquiera de estas cabeceras lo tienen mucho más fácil, ¿no? Pero arrancar de cero con una cabecera nueva, tienes que empezar por hacer un periodismo espectacular, para poder convencer a la gente de que merece la pena cobrar. Porque es que ya te digo, la gente está inundada de información y vienes tú y le dices, ¿quieres la mía? Pues paga. Pues entonces hay mucha gente que va a decir, pues mira, casi que prescindo, ¿no? A no ser que me demuestres fehacientemente y de entrada que es realmente de una calidad tan superior, pero se puede hacer. No, Pepe, solo un matiz. Sí, o sea, estoy de acuerdo con lo que dices, pero no vamos a poner peaje a la información. Es que los lectores formen parte de la estructura societaria. De todas formas, te pongo un ejemplo. O sea, ¿cuánto cuesta un litro de agua del grifo? ¿Y cuánto cuesta un litro de agua Bosch? O Tahitian Water. Pues se puede hacer. La gente es capaz de pagar una pasta gansa por una botella de agua. Tiene sus particularidades y tiene, digamos, sus peculiaridades en el negocio, pero se puede conseguir, porque hay veces, o sea, la gente que tiene grifo y que puede abrir el grifo y beberse un vaso de agua, prefiere pagar un dineral por una botella de agua porque es muy bonita y lleva una marca que dice Bosch. Yo creo que hay una diferencia fundamental, y es que aquí no estás comprando, bueno, más allá de la metáfora que cumple su función de metáfora, ¿no? Pero más allá de eso, no estás comprando simplemente el producto, sino que estás participando en la idea de que ese producto es necesario. Y no pagas para leer, sino pagas para que exista. Porque eres consciente, maduro como ciudadano, de que el dinero que hace falta para que se haga ese tipo de información no es un dinero que salga de donde siempre sale el dinero.
Luego hay un discurso ahí alrededor del tema del procomún sobre si eso nos lleva a un territorio mucho más liberal de lo que pudiéramos soñar, bastante complejo. Pero creo que no es lo mismo el periodismo de pago que participar como ciudadano en un proyecto que se delega en unos profesionales del periodismo para que hagan esa información que, si las cosas son como siempre han sido, simplemente no sucede, simplemente no ocurre. Y además las redes sociales están demostrando de que esos agujeros negros de información son muchos. Y, en fin... y las redes sociales te ofrecen una herramienta perfecta para conseguir el número mínimo de gente que necesitas para hacerlo, también, que sería muy complicado de conseguir de otra manera. O sea que yo creo que sí es posible, pero es difícil. Y el modelo mixto también tiene más mérito, por decirlo de alguna forma. Tiene más mérito y de verdad que deseamos que vaya el proyecto lo mejor posible, ¿no? No hay tiempo ya para más, nos han propuesto algunas cuestiones desde Twitter, pero nos hemos pasado ya 15 minutos de la hora. Espero que hayáis pasado un buen rato, que haya merecido la pena y, como siempre, invitaros a que veáis, si no lo habéis hecho ya, el cuaderno y que comentéis y que compartáis lo que os proponga y lo que os sugiera su lectura. Muchas gracias a todos, una vez más.